No ignoremos las advertencias divinas. Josías fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Jehová. A su corta edad, a los 8 años, empezó a reinar. Y cuando fue encontrado el libro de la ley en una reparación en el templo en la casa de Jehová, él se dio cuenta de que no habían estado leyendo ni mucho menos obedeciendo la ley del Señor. Por lo tanto, él rasgó sus vestiduras, se humilló delante del Señor, buscó dirección del Señor y por esa humillación él alcanzó misericordia, no así el pueblo, porque iba a venir tiempo de dolor por la desobediencia, por haberse alejado del Señor. ¿Qué hizo Josías? Josías hizo una restauración, quitó los altares paganos, quebró las imágenes de idolatría que dominaban a la nación, hizo tantas cosas hermosas, pero al final de sus días no hizo caso a la advertencia divina. El Señor le mandó a decir que no se metiera a una guerra con la persona menos indicada. Él estaba hablando de parte del Señor. El rey Necao, que iba a invadir, le dice: no te metas porque Dios está conmigo, este asunto es de Dios. Y él no hizo caso. Y él lo que hizo fue disfrazarse. Y cuando se disfrazó fue a la guerra. Y los arqueros le pusieron ahí las flechas y lo hirieron de muerte. Y así falleció este rey que hizo cosas maravillosas para la gloria del Señor. Pero una pequeña advertencia, una señal, él no la tomó. Y eso fue para su destrucción. Terminó sus días, gobernó con equidad, pero no obedeció a la advertencia divina, porque nunca se imaginó que Dios le estaba hablando a través de ese hombre impío, que Dios lo estaba usando también para ser una herramienta para escarnecer y para poder disciplinar a su pueblo desobediente. Realmente nosotros tenemos que poner atención al momento de tomar una decisión. ¿Cómo podemos nosotros saber que lo que vamos a hacer le agrada al Señor o es la voluntad de Dios? La palabra del Señor nos da la pauta. Dice la palabra de Dios que lo que viene del Señor no añade tristeza. Una de las señales al tomar una decisión es que vamos a tener paz en nuestro corazón. También antes de tomar la decisión ya hemos orado, ya le hemos pedido al Señor dirección, ya hemos sentido su voz. El Espíritu Santo sigue hablándonos a nosotros. El Espíritu Santo sigue guiándonos. El Espíritu Santo nos sigue dando esa orden divina. Escuchemos la voz del Señor. Otra señal es de que lo que vamos a hacer no contradiga la palabra del Señor, porque si estamos nosotros en contra de su palabra, estamos en contra de Dios mismo, porque su palabra, Él es la verdad, Él es la vida, es Jesús hablándonos. La palabra del Señor es poderosa. Así que nosotros tenemos que poner atención cuando vamos a tomar una decisión. Humillémonos delante del Señor. Pidámosle su dirección, pidámosle al Señor cuál es su voluntad, que nos muestre, que nos avise, que también nos confirme si es posible lo que vamos a hacer. No actuar arrebatadamente, no actuar precipitadamente, porque ciertamente el Señor nos quiere librar del dolor y de la tragedia. Así que sean bienvenidos nuevamente a otro espacio de bendición. Vamos aprendiendo, el Espíritu Santo nos va enseñando en la lectura de la Biblia. Hemos estudiado para la gloria del Señor el segundo libro de Crónicas, bendito Dios, lo hemos terminado. Y el día de hoy vamos a meditar que leímos en los últimos 2 capítulos de este hermoso libro y también verificar qué vamos a leer ahora en el nuevo libro, que sería Esdras, no sin antes ponernos en las manos del Señor, porque sin Él nada somos, sin Él nada podemos y fuera de Él nada queremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este hermoso momento que nos permites vivir, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor. Podernos, Dios mío, Señor, sumergir en tu palabra y en tu presencia es un privilegio, Señor. Gracias porque podemos sentir en estos momentos, Señor, tu paz, tu cobijo, tu consuelo, tu guianza, tu enseñanza. Síguenos enseñando, Espíritu Santo, síguenos preparando, síguenos santificando, Dios amado, en tu palabra, Señor. Muchas gracias porque nos permite, Dios mío, conocerte más, recibir tu consejo, Señor, recibir tu advertencia divina. Ayúdanos a identificar tu dulce, poderosa y preciosa voz, Señor. Padre precioso, porque anhelamos glorificarte en todo lo que hagamos y ser obedientes a hacer tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos, porque nos es difícil, Señor. Muchas veces nos precipitamos, nos arrebatamos, Señor. Luchamos contra nosotros mismos, Señor amado, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, Señor, según nosotros
nosotros hemos aprendido, pero queremos ahora, Señor, aprender de tu palabra, Señor, de tu consejo sabio y poderoso. Padre precioso, muchas gracias. Bendice a cada uno de los que van a escuchar, de los que están, Dios mío, siguiendo este plan de lectura, los que se van a incorporar, Señor, porque todo sea para la gloria de tu nombre, Señor, que estos videos, que esta palabra, que esta lectura y estas breves meditaciones lleguen a los corazones que tú quieres bendecir, Señor, que tú quieres, Señor, que sigamos creciendo en tu gracia, en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así, mis hermanos, pasamos al momento de verificar, al menos panorámicamente, qué leímos el día de ayer. Ayer leíamos los últimos 2 capítulos, capítulo 35, vimos qué bendición, una gran celebración de la Pascua. Decía conforme leímos que no había habido celebración tan grande como la que hubo en los días de Josías, desde que el profeta Samuel había estado como juez sobre Israel. Qué bendición, ¿verdad? Hubo una organización maravillosa, se reúnen los levitas, los sacerdotes y todo el pueblo para hacer esa gran celebración. Fue Josías que organizó en Jerusalén en el día 14 del mes primero, dice, cumpliendo así la ley de Dios. Así que hubo una participación masiva, todos se unieron en júbilo, en gozo. Ahí se encontraban todos consagrados, todos unidos, todos en ese mismo sentir de dar ofrenda al Señor. El mismo Josías y los jefes trajeron corderos, cabritos, vacas y todo el pueblo para el sacrificio. Fue grande la ofrenda que ofrecieron a Jehová, sin igual en la historia desde que se había celebrado la Pascua en los días del profeta Samuel. ¡Qué bendición! Luego vemos lamentablemente la trágica muerte de Josías. Vino una guerra y esa guerra era innecesaria que Josías se metiera. Faraón de Necao se presenta, marchó para pelear contra otro rey y Josías salió a enfrentarlo a pesar de no tener conflictos con él. Y él ignora la advertencia que Dios le mandó. Esa advertencia era divina. Necao mismo le avisó a Josías que Dios estaba en ese momento con Egipto, en esa campaña, y le pidió que no se metiera, que no interfiriera. Le pidió que no se metiera a la guerra y él no quiso escuchar. Siguió y realmente lo que hizo fue lo que me comentábamos, que se disfrazó. Y nosotros vemos como en el Valle del Meguido se da esa guerra y los arqueros del enemigo lo hirieron gravemente y eso trajo su muerte y un gran luto nacional. Lo lloraron, regresa a Jerusalén donde murió y todo Judá, incluso el profeta Jeremías es mencionado que lamenta por él. Y así vino el fin del reinado del rey Josías. En el capítulo 36 de Segunda de Crónicas vimos el fin del reino de Judá, los últimos 4 reyes y la destrucción que vino a Jerusalén por parte de Babilonia. Y luego vemos el decreto de Ciro, pero nos vamos a enfocar en los últimos 4 reyes. Joás, Joacín o Joaquín y Sedequías reinaron brevemente, hicieron lo malo todos ellos delante del Señor. Y esto que trajo aceleró el castigo, la disciplina de parte del Señor, aceleró la caída de la nación. Vemos la rebeldía de Sedequías, que no quiso humillarse ante el profeta Jeremías y se rebeló contra el rey Nabucodonosor. Jeremías era usado de parte del Señor para advertirle, pero él no hizo caso, no escuchó también. Y la historia de no tomar en cuenta las advertencias divinas se repite no solo personal, sino que también como nación. El pueblo de Israel seguía ignorando la voz de Dios, que Dios les hablaba a través de sus profetas, les señalaba el pecado, les decía que se arrepintieran de su pecado, que se volvieran al Señor. ¿Y qué hacían? El pueblo ignoraba y aún más se molestaban con los profetas. ¿Por qué? Porque no les estaban hablando de grandeza, de prosperidad, de riqueza, sino que de que se humillaran, que se arrepintieran, que se volvieran al Señor. ¿Y qué hacían? Se enojaban con los profetas, algunos los mataron, otros los encarcelaron, los oprimieron, los tuvieron a pan y agua y no hicieron caso. Entonces Dios vino y disciplinó a su pueblo. La paciencia se agotó, Dios envió profetas para advertir al pueblo, pero fueron despreciados, burlados hasta que no hubo remedio. Vino una destrucción total. Leímos que Nabucodonosor quemó el templo, derribó los muros de Jerusalén, se llevó los utensilios sagrados junto a los sobrevivientes a Babilonia. Fueron cautivos a Babilonia
y ahí empezó un tiempo de tristeza, de dolor. Hubo un reposo en la desolación en medio de esos años, pues obviamente quedaron nada más las personas pobres, las personas que no tenían un oficio destacado, y ahí pudimos ver un duro proceso que duró 70 años para cumplir así la profecía que Dios dio por medio del profeta Jeremías. 70 años iba a durar esa cautividad, 70 años iban a estar lejos de su tierra, 70 años iban a estar anhelando regresar. Pero había una esperanza. Dios siempre en su misericordia tiene un plan de salvación, un plan de rescate, y la esperanza vino a través de un decreto del rey Ciro. Vimos el fin del exilio rápidamente, vimos que en el primer año de reinado de Ciro, rey de Persia, Dios movió el espíritu de Ciro para promulgar un decreto, y ese decreto era que se reedificara la casa de Dios en Jerusalén. Mire, ¿a quién vino a usar el Señor? A alguien que tal vez nosotros no nos hubiésemos imaginado, pero Dios en su misericordia usa a quien Él le place. Entonces eso da inicio al retorno del pueblo judío a su tierra. Realmente es una gran bendición ver la misericordia y la gracia del Señor manifestadas y activadas a favor de los suyos. Bendito Dios. Así que pudimos ver también en este capítulo, gloria sea al Señor, que finaliza así la historia, el registro histórico, tanto de los últimos reyes del pueblo, su pueblo amado, su pueblo escogido, pero también el cautiverio que vino y también la liberación. Este día nos corresponde hacer la introducción, motivándoles en el nombre de Jesús a que hagamos el tiempo, porque nosotros tenemos que priorizar lo urgente y lo importante, hacerlo rápido, y nos conviene a nosotros leer la palabra del Señor, sumergirnos día con día en su palabra. Sabemos que hay días extenuantes, hay días que no podemos más, hay días de enfermedad, hay de todo tipo de situaciones que pasamos, pero en medio de todo Dios nos va a ayudar para seguir leyendo su palabra. Si nos disponemos, lo decidimos y le clamamos que nos ayude, Él nos ayuda. Así que vamos a ver ahora brevemente qué vamos a leer en el libro de Esdras. Esdras registra el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Qué lindo, ¿verdad? Regresar. Cuando muchos hemos podido regresar a nuestras tierras, a los lugares donde nos hemos crecido, hemos llorado. Muchos hemos llorado, a veces uno de nostalgia, y gracias al Señor, en parte también agradecimiento, sobre todo a Dios, que nos permite regresar a nuestras raíces, nos permite recordar también, meditar de dónde Dios nos ha traído, de dónde Dios nos ha regresado, las cosas maravillosas que hemos visto, que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es maravilloso, lindo de agradecerle al Señor. Y acá queda registrado el retorno, también la reconstrucción del templo y la restauración espiritual del pueblo, porque no todo se trataba solo de lo material, reconstruir las ruinas, reconstruir también el hermoso templo, sino que sobre todo que los corazones se vuelvan al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer en este libro ese decreto importante de Ciro, rey de Persia, que permite que los judíos regresen a Jerusalén para construir la casa de Dios. También vamos a leer acerca del liderazgo de un varón llamado Zorobabel, el liderazgo muy importante para la gloria del Señor, que fue un guía del primer grupo, porque fueron regresando por grupos los exiliados a restaurar. Y cómo se restaura el altar para los sacrificios. ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está el mío en nuestro corazón? Hay ofrenda, hay sacrificio al Señor. Démosle ofrenda de alabanza, cantémosle al Señor con todo nuestro corazón. También vamos a leer acerca de la oposición, porque siempre que vamos a hacer algo para el Señor, ya sabemos que hay uno que se opone, que el Señor lo reprenda, pero el propósito del Señor se cumplirá. El propósito de Jehová se cumplirá para la gloria de su nombre. Nada ni nadie puede detener que el nombre del Señor sea glorificado. Así que los enemigos quieren detener la obra y lo hicieron por años, pero se terminó en el año 515 con el apoyo de los profetas también. Ahí es donde todos se unen según también el rol y el ministerio que Dios da a cada persona. Y esto vamos a ver que trae una reforma espiritual muy importante.
en el libro de Esdras. Ahí vamos a leer, la llegada de Esdras. Años después, este sacerdote y escriba viaja a Jerusalén respaldado por el rey Artajerjes. Entonces vemos que Esdras es usado de parte del Señor. Vamos a leer cómo pudo también de parte de Dios instruir al pueblo en la ley, en la Torá, como base a la obediencia del Señor. Entonces él viene a ser usado de parte de Dios para volver a enseñar la ley al pueblo. Muchos habían estado lejos tantos años y ya quizás no estaban tan cerca de la palabra del Señor, pero se añoraban regresar. Entonces tenían que regresar también y volver a ser instruidos en la palabra para que realmente hubiera una conversión, una dedicación y un compromiso real con el Señor. Y esto es muy importante que nosotros también aprendamos, que nosotros hemos como creyentes hechos un compromiso con Dios y nuestros votos tienen que ser cumplidos. Tenemos que ser fieles al Señor, vivir para Él. Ya no estar en las cosas que hacíamos antes, sino que ahora que haya un cambio, una dedicación de nuestras vidas al Rey de Gloria. El arrepentimiento. Vamos a leer también cómo la comunidad confiesa sus pecados y corrige también sus matrimonios mixtos que amenazaban su fe, porque el Señor en la ley les había prohibido mezclarse con otras naciones paganas, casar a sus hijos o a sus hijas con naciones o descendientes de personas que no adoraban al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quería mantener la pureza en la adoración. ¿Por qué? Porque el Señor quería evitarles el dolor. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos no se fueran a alejar sus corazones a falsos dioses, porque al casarse con un cónyuge que no solo era no creyente, sino que era que los estaba a ellos querer inducir a otros cultos paganos, los estaban alejando de Dios y de la verdadera adoración. Entonces vamos a ver todo eso el día de mañana que empecemos el primer capítulo de Esdras. Y hoy vamos a leer en Tito. Nos corresponde pasar al Nuevo Testamento y vamos a leer en Tito. Nos corresponde el día de hoy leer el capítulo 2, pero vamos a ver primero qué leímos en el capítulo número 1. Vemos entonces en Tito, el capítulo 1 son la misión de Tito en Creta. Fue enviado para ordenar la iglesia, para poder también él ser instruido de parte de Dios a través del apóstol Pablo, cuáles eran los requisitos de los cristianos que querían servir al Señor, y también para hacer lucha contra las falsas doctrinas que se estaban queriendo introducir en la iglesia. Su misión en Creta, Tito, pues gloria al Señor, estaba ahí porque Pablo lo dejó en la isla para corregir lo que faltaba y establecer ancianos en cada ciudad. Y establecer esa autoridad apostólica. Pablo se presenta como un siervo de Dios, un apóstol enfocado a elegir conforme al corazón del Señor y a seguir la verdad, la piedad, y lo usa el Señor para podernos dejar también en nuestros días los requisitos de los ancianos u obispos del Señor. ¿Qué nos pide en cuanto al carácter? Dicen que debe de ser personas irreprochables. Las personas que sean elegidas para ancianos u obispos que quieran servirle al Señor es un gran privilegio, pero primer requisito, irreprochables. Tienen que ser maridos de una sola mujer, es decir, una sola esposa. Tener sus hijos creyentes y ordenadamente. Hay virtudes personales también que son requisitos, como por ejemplo, no ser soberbios, no ser coléricos, no ser borrachos, no ser violentos y no ser amadores también del dinero. También deben demostrar amor y hacer el bien en todo momento. Dice que tienen que ser hospitalarios, justos, santos, dueños de sí mismos y firmes en la enseñanza fiel de la palabra. Porque esto está también adoleciendo en los días de hoy. Muchas personas son humanistas, quieren quedar mejor con las personas que con Dios. Quieren atender lo que las personas dicen, lo que las personas quieren hacer, y desatienden la palabra del Señor. ¿Qué Dios quiere que hagamos? ¿Qué Dios quiere que cumplamos? No es fácil, pero tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra escrita. Y muchas veces, uno, por desconocimiento, no estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios. Y dos, porque a veces en nuestro corazón somos tan como humanistas que queremos mejor
ser complacientes con la gente, quedar bien con la gente y no con Dios. Cuidado, porque el Señor no puede ser burlado. Entonces el Señor también, en el capítulo que leímos, habla acerca de los falsos maestros y la conducta que habían presentado en Creta. Pablo les dice que tienen esa mala fama, que los cretenses están viendo cómo se conducen los falsos profetas, que son rebeldes, que son engañadores, que especialmente los de la circuncisión, dice. Y también, por último, leímos que ellos dicen, los falsos profetas, conocer a Dios, profesan conocer al Señor, pero con sus obras lo niegan, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Bendito Dios. Podemos estar tal vez, muchas veces, alabando al Señor en la iglesia, diciendo aleluya, participando de los cultos, pero ¿qué hacemos en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo la estamos nosotros llevando? ¿Qué estamos nosotros reflejando? ¿Realmente fidelidad, santidad, pureza, obediencia a la palabra? Que Dios nos ayude, porque tenemos nosotros que ser obedientes y ser humildes, sujetarnos a la palabra del Señor. Y bien, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la enseñanza de la sana doctrina. Es el título del capítulo número 2 de Tito, y con esto terminamos este segmento de este día. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que guarden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Damos gracias al Señor. Así damos finalizado este momento, damos por finalizado este espacio de lectura, de meditación, de reflexión en lo que leímos el día anterior, introducción a los libros que vamos a leer. Vamos avanzando para la gloria del Señor día con día. La gloria sea a Dios. Que Dios me los bendiga y me les dé fuerzas para seguir adelante. Compartamos la palabra, llevemos el mensaje de salvación y de esperanza. Sigámosle sirviendo al Señor con gozo y con fe. Amén.